de hoy para después subirla a la nube. Hoy tenemos una invitada especial que es Paula Matio, que de España. Ahora Paula te vas a presentar. Y lo que quería, bueno, y una de las cosas por las que queríamos charlar con Paula tiene que ver con, Paula es una especialista en temas de género, hace muchísimos años que está trabajando estos temas en España, y entonces hacer como un ida y vuelta primero entre nosotras sobre el tema de cuidado, acaba de ser el Día del Padre recientemente, reflexiones que podamos hacer con esto, y después la segunda parte de la sesión vamos a estar como enfocándola en qué tipo de estrategias podemos hacer para pensar en este contexto de pandemia, nosotros que estamos en el aislamiento o en España que están como en otro estadio hoy, qué es lo que pueden hacer los empleadores y las empleadoras en relación a el cuidado y la pandemia bueno, y ver qué otras alternativas se nos ocurren, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, les comparto brevemente como para hacer una introducción y ya dejarla a Paula mi pantalla. Y quería compartir esto. Y avísenme si ven mi pantalla bien. A ver, ahí sí se comparte. ¿Todos ven la pantalla? Sí. ¿Sí? Ay, gracias. A ver, ¿por qué les muestro este slide? Y quería empezar con esto y con esta reflexión. A ver, esta es la realidad argentina, ¿no? Tenemos una licencia de paternidad paga de 2 días versus una licencia de maternidad paga de 90, ¿no? Y lo que queríamos, obviamente hoy no es que vamos a entrar en este concepto de esto como qué consideraciones trae o no en relación bueno, a la profundidad del concepto, porque es así en este sistema en el que estamos viviendo, pero sí tiene un impacto muy grande en relación obviamente a cómo consideramos que son estos vínculos entre las personas adultas y sus hijos y sus hijas, y cuál es el rol que toma el Estado y cuál es el rol que toman las empresas en relación a esto, ¿no? Al cuidado. ¿Cómo es esta distribución de este tiempo que cae en la mujer? Y cae en la mujer en particular también por estas consideraciones culturales. Y ya de movida, esta es una gran diferencia con lo que está pasando en España. Y me parecía interesante hablar primero un poco de esto para después entender por qué cuando vino el coronavirus trae los efectos que trae en esa distribución de las tareas de cuidado y por qué es tan importante que tanto el Estado como las empresas y los sindicatos se metan en esta agenda y traten de modificar esta agenda. Así que, Pau, te dejo para que te presentes vos también, porque yo te lo hice muy brevemente, Vale. y empecemos ya nuestro diálogo. Vale. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos. Aquí son prácticamente las 7 de la tarde y es un día especial, es un día de la noche de San Juan. Es como el comienzo del verano. Esta noche hay fiestas, la tradición dice que se hacen hogueras para quemar todo lo malo. Este año no habrá hogueras porque el coronavirus no nos lo permite. Pero específicamente estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación, gracias por este intercambio y por este poder aprender también de vosotros y de cuál es la realidad, ¿no? Para nosotros, bueno, supongo que como para todos, el coronavirus ha sido un antes y un después. Y con respecto al tema de los permisos, tú hablabas de España. En España el permiso retribuido que le corresponde al hombre en este momento son 12 semanas y el año que viene serán 16, igual que el que tienen las mujeres. Las mujeres tienen 16 semanas habitualmente y este gobierno desde hace 2 años lo que ha hecho ha sido ir equiparando el permiso de maternidad al permiso de paternidad. Ya ha hecho un avance. Nosotros tenemos una ley de igualdad desde el año 2007 y el año pasado un real decreto que, además de trabajar los temas de corresponsabilidad desde una óptica de apoyo gubernamental, lo que ha hecho es que la conciliación al final sea un derecho de las personas, ni de los hombres ni de las mujeres, ¿no? Un derecho de las personas, ¿no? Todas las personas tienen derecho al cuidado de los menores. Y entonces esto también ha cambiado un poco el punto de vista y ahora los permisos son permisos que van ligados al nacimiento, no que van ligados a la madre o al padre,
sino que son permisos por nacimiento de una criatura, no si es hombre o si es mujer, ¿no? Y de hecho la legislación española hace una clara distinción entre progenitor biológico y no biológico, ¿no? Como para definir madre y padre, pero abrir un poco más el abanico a lo que es la diversidad. Dicho esto, y nada, que me parecía súper interesante lo que comentabas sobre, aparte de tomar la conciliación como un derecho, ¿no? Y esto después a qué conlleva y a qué otro tipo de desafíos. Pero una de las cosas que estábamos viendo, bueno, obviamente cuando empieza es decir, cuando empieza la pandemia y las estrategias como la estrategia de Sí, aislamiento, y se cierran las escuelas y los espacios de sí, cuidado, digamos, todo, es decir, todas esas tareas que antes estaban delegadas a veces en un tercero o en un espacio, una institución, terminan recayendo obviamente en las familias. Y quería empezar hablando solamente de las licencias, porque digo, al principio parecería, ¿no? Es decir, España y Argentina con dos contextos totalmente diferentes en relación al concepto de quien cuida, ¿no? Donde nosotros todavía estamos, sí. imagínense, 2 días a, bueno, 12 semanas en este momento, sí, sí. bueno, a las 6 semanas, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? En este concepto. Y cuando empiezan justamente con estas medidas de aislamiento, es decir, bueno, ¿quiénes son las personas adentro de las familias que toman o no toman estas responsabilidades? En el caso de la Argentina, como creo que casi en todas partes del mundo esto ha pasado, si bien los varones han tomado más estas responsabilidades, no terminan nunca de equiparar con el tiempo que le dedican las mujeres, y esto obviamente tiene un impacto directo en el tiempo disponible también para trabajar, aparte de otros efectos, ¿no? Sí. Entonces, esto que nosotros vimos que sucedía acá en la Argentina, que lo tenemos medido por lo menos desde Grow también como una encuesta del uso del tiempo, quería preguntarte, Paula, cómo fue allá? Es decir, con los A cambios ver, y las discusiones que tienen, si ustedes ven que ha sido diferente, si se ha producido como un cambio social en relación a esto o todavía no. a ver, aquí ha habido dos cosas. Una, por un lado, que las tareas de cuidado habitualmente las hacemos las mujeres y las tareas de cuidado para el virus también, ¿no? Con lo cual, servicios esenciales eran eminentemente femeninos, con lo cual todo lo que es el sistema sanitario también era femenino, con lo cual aquí teníamos bueno, yo me he encontrado con casos donde muchas mujeres han tenido que salir fuera y no han podido estar en casa porque estaban dando esos servicios esenciales, y entonces el hombre ha tenido que hacerse cargo de las tareas de cuidado, pero evidentemente, como tú dices, la mujer todavía aquí dedica 2 veces más tiempo que el hombre a las tareas de cuidado, ¿no? Evidentemente está medido más o menos, el hombre tiene una media de 1 hora y media más o menos y la mujer está en torno a las 4 horas y media por día dedicación a las tareas de cuidado. Bueno, eso por lo menos en este contexto, bueno, es decir, muestra que evidentemente se necesita más, ¿no? Como que el cambio Sí, cultural tiene que ser mucho más sí, fuerte y tiene que ser mucho más sí, acompañado, ¿no? La ley es necesaria y nos da, creo que, un marco, sí. pero para que este cambio sea profundo y después se traduzca en otras dinámicas adentro del hogar, evidentemente se requiere como más otro abordaje. Y dicho esto también, lo que nos pasaba y que quería preguntarte también a vos Mm. cómo está sucediendo en España, en esto de dentro de las primeras medidas que se toman o cuando se está pensando en una salida del aislamiento, se piensan en protocolos de seguridad, protocolos de higiene, pero no en protocolos de cuidado, ¿no? No está todavía el cuidado puesto en agenda de manera tal No. de entender el impacto que tiene en las dinámicas familiares y en las posibilidades después de trabajo y inserción laboral. Entonces, eso también quería saber, bueno, ustedes que están como en una fase bastante más adelantada que nosotros en lo que tiene que ver con el tratamiento de la pandemia, cómo se está haciendo o qué respuestas están brindando hoy las empresas. Bueno, para quien no lo sepa, nosotros estamos en una fase que le llaman de desescalada ya. Se ha levantado el estado de alarma. En teoría estamos volviendo o incorporándonos de a poco a la nueva normalidad. Es decir, las empresas están volviendo a trabajar, pero coincido contigo, Georgina, en que el tema del cuidado no está en agenda ni ha estado nunca, ¿no? Sí que es cierto que desde el punto de vista de la empresa, como aquí entrábamos en época de verano, en época de vacaciones de los colegios, lo que se ha hecho es
alargar el teletrabajo y permitir a todas, a madres y padres, la vuelta al trabajo en septiembre, cuando se supone que los colegios volverán a funcionar, ¿no? Pero también lo que es cierto es que se está planteando desde las empresas, y esto sí que sería un paso más hacia el equilibrio en el cuidado, de que las personas puedan hacer un mix entre teletrabajo y presencialidad, ¿no? Un 3-2, un 2-3, más o menos, para equilibrar esta presencia y repartir las tareas de cuidado, porque evidentemente que quienes tienen hijos pequeños, el tema de que no puedan asistir a clase es una situación crítica, y donde las empresas, quieras o no, les está llegando, ¿no? Por ejemplo, era una cosa que comentábamos antes con Georgina, el tema de que al principio del confinamiento resultaba raro que un niño entrara en la zona de trabajo, ¿no? En casa. Y ahora está totalmente integrado, ¿no? Ahora ya lo vivimos con una normalidad. Incluso yo acabo de dar clases, webinars y no sé qué, con niños sentados en la falda, con gente que está ahí, y no pasa nada, y todo el mundo ya lo tiene como muy normalizado y asimilado. Yo creo que al final también nos estamos acostumbrando a cada pasito que vamos dando, ¿no? Aquí el tema del teletrabajo estaba bastante implantado, pero había muchísimas barreras, y de un día para otro todas las empresas empezaron a hacer teletrabajo, ¿no? Con lo cual... Tal cual. Esto aviso, perdón, empecé, puse primera y me abalancé y no les dije, por un lado que está Tamara como que está haciéndonos como la cosecha visual de lo que estamos diciendo, así que después se la vamos a compartir. Les aviso por si viene alguien por ahí con su video dibujando. Y vayan haciendo preguntas en el chat que las vamos a ir leyendo. Ahora te voy a leer una que hizo José, que tiene que ver con un tema que trajiste vos en realidad al principio, sobre el tema de las licencias. Pero vayan haciéndolas, que nosotros vamos haciendo como este diálogo, y después obviamente abrimos a micrófonos para tener como una discusión, un debate. José dice, así cuando se plantearon los proyectos, dice que aquí cuando se plantearon los proyectos de mayor licencia de paternidad, uno de los obstáculos que se levantaban era el impacto económico de dar 12 semanas a los hombres, sobre todo en las pymes. Entonces, a ver si en España eso cómo lo resolvieron, si sabés si hay alguna distinción entre por el tamaño de empresa o cómo se maneja. No, la verdad el tema de la equiparación de permisos lleva muchos años, llevaba desde el año 2007 arrastrándose. De hecho, se iba a implantar en el año 2008, pero justo vino la crisis económica tan bestia a nivel europeo y no se pudo implantar, y se ha recuperado. Pero aquí es cierto que no hay ninguna distinción entre pymes, medianas y grandes. Lo que sí hay son ayudas para trabajar en el plan de igualdad. Es decir, hay una obligatoriedad de que las empresas tienen que tener un plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y hay algún tipo de ayuda a nivel nacional para este plan. Pero a nivel de permisos, es cierto que el Estado paga el salario de la persona que está de baja, ¿no? que está de permiso, ¿no? El salario lo paga, digamos, la empresa paga la cotización al Estado, y el Estado paga el salario de la persona que está en el permiso y de la persona que lo sustituye. Perfecto, claro, te entiendo. Que eso también hace que no haya un impacto, que para la empresa no sea gravoso, ¿no? Digamos. Sí. Eso ayuda a que las empresas, igualmente no todas las bajas o los permisos parentales se sustituyen. Es decir, cuando si una persona se va de baja, en general pocas veces se pone otra persona en su sitio. Ahora dicho esto, voy a unir con un comentario que hizo Susana, Susana Gerstenson, que no sé si lo pronuncié bien, pero justamente que me parece que es interesante también traerlo, y ahora después abordamos qué es lo que pasa en contexto de coronavirus, ¿no? De que en general cuando estamos hablando de las licencias, de extender las licencias de paternidad, o como decís vos, bueno, España que va más allá, que tiene que ver con las personas gestantes y no gestantes, o madres o padres biológicos, o las personas con, bueno, como cuidadores principales o no, es decir, cómo se toma en cada país. Pero el tema tiene que ver, eso tiene un impacto, un acceso de derechos a personas que no acceden a estos derechos, que son aquellos que no acceden al derecho a cuidar, que debería ser tomado como un derecho.
Tiene otro impacto, obviamente, después en los niños y las niñas, es decir, que tienen la oportunidad de crecer que también ellos tienen un derecho a ser cuidados por sus padres y sus madres, entonces, y esto favorece, obviamente, su desarrollo. Y como trae Susana, tiene un impacto obviamente en las mujeres, ¿no? En las posibilidades de las mujeres de desarrollarse laboralmente y de acceder a igualdad de oportunidades, porque entonces hay un montón de discriminaciones que suceden generalmente o en las etapas de entrevistas o en los momentos de evaluación de desarrollo de desempeño que quizás ya no se tomarían en cuenta, ¿no? Siempre decimos, el cuidado en las mujeres nos pesa como una cuestión real y como una cuestión potencial, es decir, aquellas mujeres aún que no tienen hijos o no tienen deseos de tener hijos, si están en edad reproductiva, se las ve como handicap, ¿no? Sí. Acá hay una sí pregunta. Que es cierto, perdona, sí que es cierto que la equiparación de los permisos elimina al menos la barrera de entrada, ¿no? Porque ahora hombres y mujeres ingresan en la compañía con las mismas posibilidades tienen el mismo permiso, ¿no? Si tengo 28 o 30 años, aquí la edad media del primer hijo está en 31 años, tanto para hombres como para mujeres hay igualdad, ¿no? Porque dices, oye, se puede que un hombre tendrá el mismo permiso que una mujer. Eso equipara bastante. Pero sí que es cierto que todavía las tareas de cuidado, y yo creo que aquí también las mujeres tenemos algo de culpa, ¿no? Yo creo que hay una cosa, ¿no? A nivel de mito y de estereotipo, pero también hay otra de yo lo hago mejor, ¿no? De cuidado, de querer, ¿no? Perpetrar o tener la tarea de cuidado y que a veces no delegamos suficiente, ¿no? Y yo creo que en esta etapa de coronavirus también nos ha pasado, ¿no? Es decir, sí, ¿no? hemos sido socializadas de esa manera, ¿no? Como que somos Sí, las principales inherentes cuidadoras y eso nos pesa en este sí, espacio. sí. Creo que ahora el coronavirus lo que ha puesto en escena es estresarlo totalmente. Y en este contexto nos parecía interesante empezar a pensar y charlar con todos y todas los que estamos también acá, si hay estrategias o no, que hay algunas empresas que sí, realmente han tomado estrategias para ver cómo conciliar este cuidado, ¿no? Cómo poder trabajar esta temática para que no sea un peso. Porque, por ejemplo, también se ha escuchado mucho de, bueno, lo interesante, es decir, se mantiene el teletrabajo como modelo de trabajo, pero para las mujeres que cuidan. Y decís, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿No estamos cayendo quizás en otra forma de Sí, no. discriminación? ¿No? Creo que en España está ese debate Sí, ahora. es un debate que está muy, muy de moda, ¿no? Sobre todo con la gente que no tiene hijos, que no desea tenerlos y que se siente perjudicado por esta situación de decir, bueno, si tienes hijos, por ejemplo, hay una legislación, hay una medida que dice que las personas que tienen hijos menores de 12 años pueden escoger su horario de trabajo. Con lo cual, poneros en situación en una empresa, en una tienda pequeña, donde tiene dos o tres personas, donde la persona que tiene hijos dice que no quiere trabajar viernes, sábados y domingos porque necesita estar con su hijo o con su hija, ¿no? Eso evidentemente, instantáneamente perjudica al resto del equipo, porque el resto del equipo tendrá que sustituirla en fines de semana, ¿no? Y si antes tenían un fin de semana libre cada 3, pues ahora tienen uno cada 5 o cada 6, ¿no? Con lo cual, es complicado este equilibrio de decir, oye, ¿hasta dónde llega mi derecho a conciliar, ¿no? Y hasta dónde llega el derecho de la persona que tengo al lado, ¿no? Tenga hijos o no tenga hijos, al final los recursos son finitos, ¿no? No hay recursos para todo y lo que a veces toca a las empresas y esto es un ejercicio que a veces toca hacer en las organizaciones, es decir, bueno, ¿qué es lo prioritario para nosotros, ¿no? Es decir, priorizamos el hecho de la familia porque al final son quienes pagarán las pensiones y quienes pagarán las jubilaciones o somos una empresa donde realmente somos abiertos y aceptamos que la conciliación es una conciliación personal y con quien quiera una persona, ¿no? Es decir, oye, yo puedo considerar que mi tarea de cuidado es con mi perro y mira, y para mí es tan válida como para aquel que cuida al niño, porque para mí es como mi hijo, ¿no? Pues igual, no sé, puedes pensar, ¿no? Con lo cual toca a las empresas muchas veces posicionarse y decir, bueno, mira, los recursos que tenemos son unos determinados. Y entonces, bueno,
nuestra prioridad es o la familia, o las personas, o no, o lo abrimos a todo el mundo e intentamos hacer medidas más. Así, cuando te referías a qué hacen las empresas, hace un momento comentábamos que una empresa de aguas de aquí lo que hace es dar una paga extra al final del año a aquellos hombres que se reduzcan la jornada. Aquí existe la posibilidad de reducir la jornada desde un 10% hasta un 50% con reducción salarial, evidentemente. Pero esta empresa, para incentivar que los hombres reduzcan su jornada, lo que hace es que les paga un sueldo más a final de año, ¿no? de sueldo base. Con lo cual, bueno, a priori está claro que es una medida de discriminación positiva, porque evidentemente discrimina a las mujeres, y por otro lado, las mujeres que hemos estado toda la vida reduciendo la jornada para asumir las tareas de cuidado, ahora viene un señor y porque él se la reduce, pues le damos un dinero extra, ¿no? Es decir, hasta dónde, ¿no? Estas medidas que en principio el objetivo con el que se implantan es el de equilibrar y el de eliminar una desigualdad, lo que hacen al final es perpetuar y pensar que, bueno, que al final las mujeres, oye, nos siguen discriminando de otra forma, porque cuando esta tarea la hacíamos las mujeres estaba denostada, y ahora cuando la hacen los hombres realmente que es una maravilla y que el señor es un héroe porque se va a cuidar, ¿no? Y cuando las Claro, mujeres nos íbamos a cuidar no éramos héroes, ¿o qué? ¿No? sí. Con lo cual, Mira, y eso me parece, claro, sumamente interesante, y me parece todo como todo un debate para seguir como viendo las soluciones y lo que significan el impacto que tienen las soluciones, ¿no? Es decir, lo promovemos y de qué manera lo promovemos y qué otro mensaje estamos dando en este sentido, ¿no? Laura acá pregunta, y yo que no sé si Paula ya lo nombró, pero me parece súper interesante, si no, es decir, ¿hay unas licencias especiales o ya hay unas licencias especiales para las empresas para justamente para el tiempo de cuidado en coronavirus, ¿no? sí, ha habido durante el tiempo del confinamiento unos días especiales donde el gobierno ha pedido a las empresas que dieran unos permisos especiales para que la gente pudiera estar en casa confinado. No eran específicamente de cuidado, evidentemente. Y ahora lo que sí está haciendo es que se está priorizando en la vuelta a la presencialidad aquellas personas que no tienen hijos. En este momento, como ya hemos salido en teoría del confinamiento, aunque bueno, esto va y viene, hoy había 3 ciudades que habían vuelto al confinamiento por rebrotes, lo que sí se está haciendo es que tienen prioridad para la vuelta quienes no tienen hijos, ¿no? Quienes tienen hijos tienen la posibilidad de escoger cuándo es voluntario, evidentemente en este momento todavía, cuándo y de qué manera desean volver a incorporarse a la presencialidad, ¿no? Y en ese sentido, me parece interesante, bueno, acá hay una pregunta de Laura que ahora te la paso. Laura pregunta cómo hacen en España cuando los padres son separados y el padre o la madre es grupo de riesgo, recayendo el cuidador sobre uno de ellos, si hay licencias especiales para estos casos. No, no está contemplado tanto el detalle. Lo que se suele hacer es que esa persona coge un permiso por enfermedad o alguna cosa de este tipo y, y ya está. No, Eh, no está claro. contemplado. En ese sentido, bueno, vieron que cuando bien empezó la cuarentena, en Argentina también hay una licencia de cuidado, que en realidad, es decir, la licencia se salió antes, es decir, cuando se cerraron las escuelas, pero antes de que el aislamiento sea total. Entonces, fue una medida para tomar, decir, bueno, todos aquellos que tuvieran hijos en edad escolar, hijos e hijas en edad escolar, podían tomársela. No estaba claro si esta licencia significaba que vos podías o no, si tenías que seguir o no trabajando, y si te iban o no a pagar tu salario, pero sí significaba que podías estar en tu casa. Una vez que vino el aislamiento total, ya es como que quedan pocos claros si esa licencia sigue o no sigue vigente. Y con esto traigo como el otro debate que queríamos como ahondar hoy, que tenía que ver con, bueno, en este momento muchas instituciones están armando como sus protocolos de vuelta en aquellos que pueden, siempre tiene que ver con cómo va avanzando o no la pandemia, pero se habla siempre desde el punto de vista de la seguridad y de la higiene, y no desde el cuidado.
Entonces, si ustedes vieron, o me parece interesante como intercambiar también con vos, Paula, a ver si vos viste desde tu experiencia con las empresas o también desde el gobierno, si se ha promovido esta discusión, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Es decir, ¿está el cuidado en agenda o el cuidado sigue sin estar siendo parte de esa agenda de como estrategia o como eje para analizar qué hacer? No, como punto aislado y como punto importante, como punto de agenda no ha estado, pero sí que en algunas empresas donde hemos ayudado a la vuelta, lo que hemos planificado es tener una conversación con las personas y saber cómo les podemos ayudar a mejorar su conciliación, ¿no? Yo tengo una empresa en la que hacemos un coaching de conciliación y de productividad, que lo que hacemos es, en este momento de confinamiento, de teletrabajo, es hablar con la gente y ayudarla a resolver sus problemas de cuidado y reflexionar con ellos sobre cuál es la mejor opción, ¿no? Pero son pocas las empresas que hacen esta reflexión y que tienen en agenda esta reflexión. Sí, justamente nos pasó, y siempre comento, ¿no? En un webinar que pudimos tener con personas que estaban trabajando en empresas de seguro, que son los que tendrían que escribir estos protocolos, cuando nos invitaron a presentar, se armó mucho debate porque muchas de las personas no entendían por qué estábamos ahí, ¿no? Por qué el cuidado tenía que ser parte de la agenda. Eh, Hasta que alguien que estaba en el público, un varón, justamente cuenta su caso, donde, bueno, él estaba casado, tiene hijos, y su mujer estaba una trabajadora de una actividad esencial. Entonces él planteó, bueno, como me están pidiendo que vuelva y no puedo, es decir, no puedo, Claro. bueno, puedo porque no tengo red de contención. Entonces ahí nosotros nos parece también importante como si la institución empleadora puede contar, es decir, puede poner el tema por lo menos como central o contar que la está revisando, da una oportunidad a que aquellos empleados y empleadas que necesiten de alguna manera encontrar una solución tengan una puerta abierta, ¿no? Si no pareciera que es como otra barrera más. Sí, ¿Perdón? sobre todo el hecho de sentirse escuchado, ¿no? Y escuchada, ¿no? Que la persona se sienta escuchada. Por ejemplo, con esto que decíamos del suelo pegajoso y del techo de cristal, ¿no? En una empresa lo que hemos hecho es un programa de acompañamiento al hecho de tener hijos, ¿no? Al hecho de la maternidad o de la paternidad, porque vimos que las mujeres que se reducían la jornada no podían promocionar, no podían tener una carrera profesional en la empresa, se las aparcaba del sistema productivo y se las ponía a hacer tareas de soporte durante el tiempo que estuvieran en esa reducción. No promocionaban, no tenían aumentos salariales, no tenían nada. Entonces lo que hemos hecho es un programa de acompañamiento donde desde que la persona piensa en tener un hijo, sea hombre o una mujer, estamos a su lado, nos sentamos con él, lo entrevistamos y la entrevistamos a ver cómo podemos ayudarle en todo el proceso. Cuando se va a ir de permiso, le ayudamos también a pensar cómo piensa volver, y cuando vuelve también le damos las facilidades para la conciliación. Esta empresa durante el primer año da flexibilidad total a la gente para que entre y salga y tal. Y luego, si esa persona desea coger la reducción, lo que hacemos es que cada año, 1 o 2 veces al año, nos sentamos con ella y le preguntamos qué podemos hacer para que ella esté mejor, y si en algún momento desea, bueno, volver a la jornada completa, volver a reincorporarse al tema formativo y a su carrera profesional de desarrollo. Es decir, al final el objetivo es que hombres y mujeres puedan escoger en cada momento vital qué es lo que desean en su vida, ¿no? Claro, está buenísimo, porque aparte es eso, es promover esa conversación, y aparte, es la manera de promover esa conversación que eso se instala. Respondiendo a un comentario que hizo María Carolina sobre si las mujeres o no perpetúan esta situación, solamente quiero remarcar y recordar, digo, estamos todos y todas socializados en la misma cultura, ¿no? Entonces es muy difícil también para las mujeres salirse de esta cultura y estos estereotipos en los cuales fuimos educados, ¿no? Entonces, si nuestro rol y nuestro poder está en el hogar, es difícil como desarticularlo y salirse de ese espacio. Pero sí que también desde el punto de vista de la empresa estamos haciendo esfuerzos a nivel de empoderamiento de la mujer
para decir, oye, al final no está mal que promociones, que tengas responsabilidades, que delegues las tareas de cuidado más del día a día en otra persona, no por eso eres ni menos madre ni menos tal, ¿no? Este impulso y este empoderamiento yo creo que también es necesario por parte de la empresa, ¿no? Y sobre todo el tema de romper estereotipos, ¿no? Estamos trabajando mucho a nivel de comité de dirección y de alta dirección en las compañías en romper estereotipos y barreras, ¿no? Es decir, ¿por qué para ser un directivo hay que dar un golpe en una mesa? Porque eres más directivo o más no sé qué, o no puedes tener un estilo de dirección que sea por consenso y que tenga un estilo femenino. ¿Por qué tenemos que tener esta dualidad, no? Porque una cosa está reñida con la otra, ¿no? Desde luego, yo creo que ahí hay un trabajo muy potente a hacer a nivel de equipos directivos de las empresas. Sí, mira, y justamente con esto que estás diciendo, hoy a la mañana participamos de otro webinar donde se hablaba muchísimo de la empatía, ¿no? De cómo el coronavirus ha puesto en la mesa la importancia de tener líderes empáticos, ¿no? O empáticas, es decir, que puedan generar otro tipo de relaciones, sobre todo en este contexto, obviamente, de teletrabajo, pero es muy interesante porque es algo como que siempre se asoció a la feminidad y de repente si se ve la importancia que tiene para esta agenda. Y en este contexto, lo que nosotros pensamos también es, ojalá que todos los que estamos aprendiendo con esta No se nos situación de borre. pandemia, que no se borre, que no nos olvidemos, ¿no? De que el cuidado, es decir, porque si bien en la agenda, creo que el cuidado no está en agenda de la manera que querríamos, sí nos está pasando de que de manera, por decirlo de alguna manera democrática, la estamos transitando todos y todas, ¿no? De que nos ha invadido la vida, ¿no? De que dices, oye, ahora que venga el niño y te pida no sé qué en un momento cuando estás en una conferencia, en una reunión o en no sé qué, es normal, pero te ha invadido, ¿no? No es que lo hemos buscado, ¿no? Pero que no se pierda, ¿no? Pero también con algunos equipos directivos hemos tenido que trabajar esto desde la normalidad, ¿no? Decir, oye, porque también hemos tenido algún directivo o directiva que te dice, no, es que yo no puedo tolerar que venga el niño en medio de una reunión, ¿no? Porque tenemos todo el día, mira, es que es la vida, ¿no? Decirle, oye, tu niño no viene porque tiene 30 años, pero igual si tuviera 5, también vendría, ¿no? Con lo cual también ahí creo que hay que hacer un trabajo a nivel directivo, porque es cierto que muchos lo toman con mucha normalidad, pero hay otra gente que no, que todavía no lo tiene muy... Tal cual, y aparte pasado tantos meses, ¿no? Claro. Ahora lo que queríamos hacer era, es decir, nos pasó de haber recibido por un lado un newsletter de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, donde planteaba como formas de la salida de esta pandemia para trabajar o estrategias, y lo dividía como en 4 pilares, que ahora se las vamos a compartir. Y después había también una nota que salió creo que en el diario... en el diario español, donde hablaba de distintas estrategias que las empresas estaban como implementando o se podrían llegar a implementar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es compartirles, para que vayan viendo de manera online, en un minuto, esta herramienta de Padlet. Los pilares que se estaban planteando tenían que ver con cuestiones que se pueden, o estrategias que se pueden hacer, desde la articulación con el gobierno, los sindicatos y otras organizaciones de empleadores, sobre la conciliación promovida desde los empleadores, o el apoyo a empresas y organizaciones que están promoviendo este tipo de conciliación, y obviamente también desde el Estado, ¿no? De cómo el Estado puede o no estimular esta economía de cuidado. Me parecía, y esto nos parecía interesante como compartirlo y hablarlo con ustedes, con todos y todas las que están acá también participando, para pensar juntos o repensar distintos tipos de estrategias, ¿no? De que cosas que se nos vayan ocurriendo. Cuando yo la escuchaba a Paula, y vos decías justamente esto, que la conciliación es un derecho, ¿no? Plantea por lo menos a los empleados y a las empleadas en otro lugar totalmente distinto, en un país donde todavía, digamos, tenemos la licencia de paternidad de 2 días, ¿no? Evidentemente la conciliación no es un derecho todavía. Pero para abrir como también al debate, a ver cosas o otras ideas, y poder como compartir lo que podamos sacar hoy, o esta construcción, con otros y otras también. Yo creo que al final una de las cosas que es importante de aprendizaje de esta época de coronavirus es el tema de la gestión emocional de las personas, ¿no?
que la vuelta tiene que llevar implícita una gestión emocional, ¿no? Todos y todas hemos estado muy dañados, muy dolidos, ¿no? Muy mal, como para... Y hay que hacer el duelo, ¿no? Y cuando vuelve la gente a la empresa, pues la tenemos que acoger emocionalmente, ¿no? Preguntarle cómo ha estado, cómo está su... ¿no? Y esto sí que es una vertiente muy femenina y muy de cuidado femenino, ¿no? Pero yo creo que esto hay que ponerlo en valor. Y que es una cosa que, aparte de todo lo que tiene que ver con la higiene, con los cuidados, con la prevención, hay una parte de cuidado emocional. Aquí vosotros no habéis perdido tanta gente, pero nosotros hemos perdido 30.000 personas. Claro, 30.000 personas. Quien más, quien menos ha tenido un amigo, un primo, un abuelo, un padre, un vecino que ha perdido la vida. Con lo cual, y con lo chungo de que no podías despedirte, no se podían enterrar, no había velatorios, se habilitaron pabellones de hielo para poder poner los cadáveres. Bueno, realmente fue... hoy hablaba con gente en sesiones de coaching y me decían, bueno, es que las primeras semanas no había quien se concentrara, es verdad. Las primeras semanas aquí tú estabas oyendo la televisión y te decían que había 1.000 muertos cada día, ¿no? Con lo cual a la gente le costaba el punto ¿no? de trabajar, de concentrarte, de tener la mente. Y entonces eso necesita una vuelta emocional, ¿no? Una reconstrucción emocional, además. Que igual sí que tiene que ver con el cuidado femenino, ¿no? Con estas competencias más de desarrollo femeninas. Claro, sí, que estaría, es decir, como es de lo que más falta también como desarrollar. Ahora esto a Emilia le va pasando. Una de las otras estrategias que habíamos encontrado que tiene que ver como con el Estado era como de tener un observatorio de cuidado, ¿no? De ver sí. cómo, es decir, desde el observatorio poder medir la implementación de las políticas que se están promoviendo desde el Estado, poder también medir cómo se está haciendo la distribución de los recursos, ¿no? Desde un nivel desde el Estado, que me pareció muy interesante, sobre todo entendiendo que a veces las leyes se hacen con una intención y después después en la implementación termina a veces sucediendo otra cosa, ¿no? Que acá fue el caso como de la licencia esta justamente que te contaba de cuidado. Sí. Nada, que hay empresas que interpretaron que era una licencia sin goce de sueldo, entonces bueno, ahí también hubo como muchos conflictos. Sí, ahí hay que ser muy claro. Aquí, de hecho, está cuantificado cuánto es el importe o cuántos son los millones que se pierden por mujeres que abandonan el mercado de trabajo por las tareas de cuidado, ¿no? Tal cual. Y realmente es una cifra muy importante. Sí. Después, acá comparto, tuvimos otro webinar con una empresa justamente de aguas hace un par de semanas, que cualquiera, si alguien no pudo participar, está subido a nuestro canal de YouTube. Y una de las cosas que nos parecía muy interesante es que va también dentro de la línea de por ahí de conciliación de la promovida desde de los empleadores. Ellos ofrecieron esta licencia de cuidado y tenían como que hacían mucho seguimiento para entender a ver quiénes eran los que se la tomaban, ¿no? Entonces, para que no les sucediera que solamente las mujeres la tomaran, entonces promovían que los varones también tomaran esta licencia. Y también me pareció interesante que lo comparto acá también para yo sumarlo también como posibles acciones que puedan servir a otras instituciones. Estuvieron haciendo talleres sobre sesgos de género, Claro. ¿no? Entonces también para empezar, digo, la manera que ellos tienen de que los varones cuiden más es promoviendo ese cuidado. Sí, sí, poniéndolo en positivo, ¿no? Evidentemente hay una barrera cultural y cuando el permiso de paternidad se extendió masivamente, una de las primeras cosas era que estaba mal visto que te tomaras un permiso por paternidad, ¿no? Para los hombres, mira, no, es un nenaza, se va a cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, quitar esta etiqueta y trabajar estos temas a nivel de sesgos es muy importante. Y por otro lado, el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Realmente hacer campañas que nos permitan sensibilizar en que las tareas de cuidado no tienen sexo, ¿no? Que al final, ¿no? La crianza debe ser compartida. Tal cual. Sí, tal cual. Y en ese sentido, con esto que contabas así de que la crianza no tiene sexo y de la habilitación del cuidado como opción, ¿no?
Nosotros también planteamos mucho, que todavía tampoco lo hemos escuchado, pero me parecía interesante cómo lo están planteando esto en España, ¿no? De la vuelta, quizás primero de las personas sin hijos, sin hijas, y no ponerle roles, porque qué importante también es que los líderes y las líderes sean ejemplo es decir, de estas políticas Sí, de sí, cuidado. Es decir, totalmente. ¿no? Si ellos y ellas son las primeros que se toman estos cuidados o que muestran que los pueden hacer, me parece que eso también ayuda muchísimo a que otros, a los empleados y las empleadas que realmente están como en una situación más crítica, puedan también tomarlo. Sí, eso sí que es una cosa que debemos igual agradecer, ¿no? A la pandemia y es el tema de la democratización, ¿no? Porque como todos nos hemos tenido que ir a casa y la mayoría de empresas se han cerrado totalmente, claro, la vuelta también está siendo democrática, digamos. No es que primero vuelven todos los directores o todos los mandos y luego van volviendo el resto del personal. No, al final tiene que ver con esto, ¿no? Con si eres colectivo de riesgo o no eres colectivo de riesgo, si tienes hijos o no tienes hijos, cómo te puedes organizar tu vida, si tienes alguien que cuidar, tu madre o alguien que cuidar en casa. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Eso sí que se está haciendo. Sí, acá una de las personas que estaba dejando comentario, que ahora la vuelvo a leer, dame un minuto, Melissa, cuenta que falta mucho para la sensibilización en relación a la corresponsabilidad en el ámbito Sí, privado, y que un tema que es cierto que acá en la Argentina por lo menos tiene más y en este contexto sobre todo creo que toma más relevancia, que la corresponsabilidad tiene que ver con la violencia doméstica, ¿no? Obviamente aumentaron mucho los casos de violencia sí, doméstica, aquí entonces, también. bueno, es un tema que se puso en agenda. Y creo que eso sí también notamos que se puso más en agenda en las empresas, como que las empresas empezaron a tomar un rol más activo en esa agenda que antes, es decir, como que antes, bueno, uno hacía, estaba el tema de la violencia laboral, hacemos un protocolo y metemos el de la violencia doméstica. Digo, hay muchas empresas que lo toman de otra manera, pero que se aprovechaba como una movida. En cambio, estos meses sí hemos visto un interés más genuino de tratar de ponerle foco a esta agenda. Tomando justamente este comentario, Melissa, creo que podría, dentro de la línea de cuestiones a hacer en la conciliación promovida, se puede justamente agregar es decir, a utilizar esta punta de lanza, es decir, si la violencia doméstica es la manera de entrar, empezar a trabajando desde esa temática para después movernos a otras desigualdades. Sí, Eh, desde la sensibilización hacia la violencia, ¿no? Y ahí trabajar el tema de los sesgos muchas veces. Exactamente, claro. Creo que, a ver, y esto también para charlar y preguntarte, ¿no? En la articulación entre los gobiernos, los sindicatos y los empleadores, ¿has visto que de repente como un diálogo que ayuda a tener otro tipo de estrategias en lo que tenga que ver con cuidado, o todavía no tanto? No, todavía no están en ese punto. Digamos, todavía. A ver, ¿qué ha pasado con el teletrabajo, por ejemplo? Masivamente la gente se ha ido a teletrabajar, pero ahora hay que volver a la gente y crear una política marco que sirva para este mix, ¿no? Entre teletrabajo y presencialidad. Con lo cual ahí sí que se les está dando entrada a los sindicatos y están colaborando con la empresa en cuanto a la creación de estos modelos de protocolos, ¿no? Pero lo que es específicamente en las tareas de cuidado, hasta ahora no, sí que estaban muy metidos en el tema de la corresponsabilidad, porque de hecho aquí las empresas que tienen más de 50 trabajadores tienen que tener un plan de igualdad y este plan de igualdad tiene que estar negociado y aprobado con los sindicatos, con lo Ah, cual son una pieza fundamental y ellos lo saben, con lo cual están también, bueno, haciendo esta horquilla, ¿no? con la empresa bueno, para aprobar el plan tienen que incluir, por ejemplo, alguna medida de corresponsabilidad. Sí que desde bueno, sindicatos sí. están focalizados en el tema de la corresponsabilidad. Sí, Me parece buenísimo para tomarlo como, claro, es algo que nosotros acá en la Argentina no tenemos, pero estaría buenísimo para, como punta, es decir, para comenzar a tenerlos, sí, ¿no? Como este plan de igualdad. sí. Quizás esas acciones de COVID puedan estar también enmarcadas dentro de Sí, estos planes. Eh,
dentro de esta, creo que era de la nota que leímos en el diario, también hablaban de apoyos específicos a empresas que cuidan, ¿no? De decir, bueno, a ver si les, pero digo, pero no es para cualquier tipo de empresa, empresas que promuevan el cuidado, como una manera también de apoyarlas. ¿Has visto quizás hasta por ahí hoy desde el Estado en España, ¿no? ¿Que hay alguna otra medida en particular a esto o todavía no se ha avanzado? No, lo que ha habido es más bien ayudas económicas a la sostenibilidad del tejido empresarial, ¿no? Es decir, oye, créditos blandos para incentivar la liquidez y el funcionamiento de las empresas. ¿No? Estas cosas sí, ¿no? Créditos a interés cero para pagar sueldos, ¿m? Por ejemplo. Perfecto. Y después, nada, para tirar otras, igual ustedes, si a alguien se le va ocurriendo alguna otra acción o estrategia, póngala también en el chat, que así la vamos agregando en nuestro Padlet. Hay una de las cosas que me parecía también interesantes que se planteaban que tenían que ver con, es decir, sabemos que estamos trabajando menos horas, aquellos que tenemos hijos e hijas, ¿no? O personas a cargo, porque el día ya no alcanza para hacer todas las tareas. En promedio, por lo menos en cuanto a la encuesta que nosotros hicimos del uso del tiempo acá en Argentina, veíamos que la mayoría de los y las trabajadoras está trabajando entre 6 o menos horas, ¿no? En comparación a lo que sucedía antes. Entonces, pero al mismo tiempo creo que todavía, por lo menos acá, no ha habido una charla para pasar dentro de las instituciones para pasar a trabajar por objetivos o por resultados, y no por la cantidad de horas que uno está frente a la computadora. No sé si ustedes han hablado sobre una reducción de horarios, sosteniendo los salarios, o algo por el estilo, o todavía no. No. En realidad nadie ha entendido que se está trabajando menos horas. Digamos, todo el mundo da por hecho que trabajas las horas que trabajas las horas, tu jornada laboral. Es cierto que hay gente que trabaja menos y hay gente que trabaja más y bueno, dependiendo un poco la función que tengas y cómo te puedas organizar en casa, pero sí que históricamente ya traíamos una cultura bastante de objetivos, no 100%, no mentiré, pero sí que estaba bastante en agenda que la gente tenía en general algún tipo de objetivo, ¿no? No todo el mundo, pero sí que ahora se ha puesto más en valor, ¿no? Porque bueno, porque se hace más difícil controlar, ¿no? Porque nadie puede controlar. Y porque cuando la gente está presencialmente tampoco puedes controlar. Aunque lo veas ahí, Tal ¿no? cual. Estará. ¿No? Esto. Sí. Bueno, pero eso me parece que es sumamente importante, porque creo, a ver, no asumirlo de que esto que tenemos que pasar como a trabajar por objetivos, hace también que tengamos como otras, es decir, como una presión extra, además, ¿no? Y sobre todo, que también es algo que creo que tampoco se habla tanto, con unos objetivos, en realidad, que se plantearon o se planificaron en una situación, en un contexto previo coronavirus, el previo pandemia, Sí, donde no teníamos sí. en contacto, es decir, que es muy distinto, es decir, es otro mundo económico en realidad. Entonces, creo que también ahí, para las empresas, para promover como el cuidado también tiene que ver con revisar los objetivos, con cambiar esa modalidad de trabajo, y no asumirla, es decir, poder ponerle un nombre, decir, bueno, sí, estamos trabajando menos horas, no significa que el trabajo sea menos efectivo, obviamente, ¿no? No, porque evidentemente tú estás, a ver, se han acabado las reuniones, se han acabado los viajes, todo está siendo online y esto también implica una atención extra, una dedicación extra. Antes tú estabas en una reunión presencial y te despistabas medio minuto, te ponías a ver no sé qué y ahora la verdad es que no puedes. Lo que hemos visto es que el Zoom te consume mucha más energía personal, digamos, ¿no? Y esto pasa con todo, y las formaciones, y con lo cual es otro tipo de... el feedback que estoy recibiendo de las empresas es que ahora la productividad se ha elevado, ¿no? Que inicialmente había habido una caída, evidentemente, a nivel de tiempo y tal, y de nivel de productividad, pero que ahora se ha disparado un poco y que está, bueno, superando los niveles de la empresa que se mantenían en la presencialidad.
Tal cual. Y Una acá vez que tomo... los sistemas informáticos se han afianzado, que la gente nos hemos acostumbrado a que esto también era un aprendizaje para todos, ¿no? Yo que he llevado proyectos de teletrabajo antes, yo veía muy claro que hay una curva de aprendizaje en esto. Es decir, porque tú te vayas a casa no vas a empezar a teletrabajar del día a la noche. Esto no es teletrabajo, ¿no? Esto al final es trabajar en casa, ¿no? Y dices, oye, no hay que aprender a dirigir la parte de los mandos, ¿no? Y a la gente que está trabajando también a tener este grado de autonomía y de autogestión, Totalmente. Y ¿no? mira, con esto que estabas diciendo también de los mandos, ¿no? Pensaba de la importancia de capacitar a los y las líderes también en estas herramientas que tengan que ver con, herramientas digo, o habilidades que tienen que ver más con la confianza en el equipo, que tengan que ver con la empatía, si es que se puede aprender la Pues empatía, sí, pero una cosa tan básica como el correo electrónico, pensar que ahora cosas que tú resolvías, que antes resolvías poniéndote de pie y yendo a la mesa de otro, ahora le envías un correo electrónico y esa persona lo lee solo en casa con su situación emocional, ¿no? Oye, se ha peleado con su pareja, el niño le ha hecho no sé qué, y estás leyendo un correo y te has cabreado, te has enfadado, todo. Dices, y estás solo, con lo cual tenemos que, desde ese punto de vista que tienes que tener muchísimo cuidado en cómo escribes un mensaje para que el otro lo interprete de la manera más objetiva posible, ¿no? Eso se debe enseñar también, ¿no? Por ejemplo, totalmente. la regla del minuto después. Parece una tontería, pero todos mis correos salen 1 o 2 minutos después de que los escribo porque a veces no los tengo que enviar tal como los escribo, porque los recibes en un momento en que te has enfadado con uno, con otro, no sé qué, y pones cualquier cosa, ¿no? Y dices, oye, ¿no? Una cosa tan sencilla y tan simple que antes no era un problema, en este momento con que nuestra comunicación se basa en el correo electrónico y en el texto escrito, hemos de ser muy cuidadosos con qué transmitimos y qué no. Sí, me gustó esto, y lo voy a anotar acá, la regla del minuto después, Sí, porque no la había escuchado como regla, pero la vamos a asumir. sí, sí. Y lo que estabas diciendo, mira, y justo hay dos comentarios, y uno que tiene que, me parece que están relacionados con los dos. Uno que comenta justamente cómo también el derecho a la desconexión, que es tan difícil de También. sostener en este contexto. Y después Lucía justamente lo que plantea es que están atendiendo muchos casos de violencia psicológica a mujeres que realizan teletrabajo. Claro. Y ahora hago un comentario y te dejo también, Paula, Mm. que comentes vos cómo lo ves también allá en España, pero una de las cosas que nosotras por lo menos observamos acá en la Argentina es que uno de los temas fuertes que se venía este año para trabajar en empresas tenía que ver con la violencia laboral. Es una agenda que cada vez que ha tomado como más impronta y más importancia, y este año parecía que nada, que era como el tema dentro de las empresas. Digo esto aparte en colación de que justamente este domingo se cumplió un año de la Convención 190, y sin embargo, cuando sucede todo lo de la pandemia y bueno, y el aislamiento, es otro de los temas que pasó, que dejó pareciera de ser prioritario, ¿no? Y parecería, o la sensación es, la primera percepción, así que Lucía, viene buenísimo tu comentario, como que la violencia laboral ya no existe porque no hay interrelación, como si la única forma de Claro. violencia tiene que ver con que dos personas que se vean. Entonces, bueno, nada, esta es otra llamada de atención, ¿no? De qué otros tipos de violencia laboral ahora se están realizando, se están ejerciendo, y no hay manera o no hay suficientes herramientas como para abordarlas. Sí, sí, no, porque además ahora no hay, tiene el agravante de que no hay testigos, ¿no? Que dices, oye, cuando te llama tu jefe o te dice no sé qué o no sé cuánto, ahora no hay testigos, ¿no? Nadie, ¿no? Entonces eso también tiene el punto este de agravante. Yo creo que vamos a tener que ir ajustando los protocolos a esta nueva realidad, ¿no? Y a decir, oye, ¿no? Y también pensaba en el caso de la violencia doméstica, ¿no? Es muy habitual que el trabajo, que cuando papá está trabajando, nadie lo moleste, pero cuando mamá está trabajando, parece que mamá está tomándose un café con las amigas, ¿no? Sí, Y dices, oye, ¿por qué no? El trabajo de papá es trabajo y el trabajo de mamá es la charla con las amigas, ¿no? No es así, ¿no? Evidentemente, aunque seas la mega ejecutiva, da igual. No sí. esta percepción de por qué nosotras, ¿no? Minusvaloramos o nuestro entorno, dejamos que nuestro entorno minusvalore nuestro trabajo,
en detrimento de potenciar el de ellos, ¿no? Totalmente. Bueno, son las 3, nos quedan unos minutitos más. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional que la ponga por el chat o alguna sugerencia. Lo que nos pareció interesante del día de hoy es como bueno, tomando todos estos comentarios y también, bueno, obviamente la fuente que tomamos de estas notas es, se las vamos a compartir a todos y todas para que tengan, así como también la cosecha que está haciendo Tamara. Así que eso para que sepan cómo va a ser la dinámica. Pero nos pareció interesante pensar, decir, bueno, a ver, empezar a construir estas estrategias para las empresas o o las organizaciones sociales, ¿no? Para cualquier empleador, para tomar acciones concretas. Es decir, bueno, a ver, son posibles ideas de acciones concretas que cada institución verá cuáles son las que podrán implementar o cuáles son las más apropiadas en función de su contexto y su demografía. Miro ahí el chat que están dejando unos comentarios. Sí, la regla del minuto no existe como tal, la tienes que crear en las reglas y decir que todos tus mensajes salgan después de 1 minuto después o 2 minutos después, lo que tú crees, y ya está. Y luego con respecto a la desconexión y al tema de la postura también es importante, aquí hay una ley de desconexión digital que obliga a las empresas a tener un posicionamiento en cuanto a la desconexión digital. Justo ahora también estaba prepandemia, cada de las empresas tenían que tener un posicionamiento. Con lo cual, pasada la primera etapa del confinamiento, donde todo el mundo trabajaba en cualquier momento, ahora ya estamos en un momento más de ajuste horario, ¿no? De decir, oye, hay que tener momentos de desconexión, ¿no? No porque estemos trabajando en casa vamos a estar trabajando 20 horas, ¿no? Hay que tener claro que tú tienes que desconectar, que tienes que dormir, que tienes que tener tus 12 horas como mínimo, ¿no? de desconexión, y que aunque tengas el ordenador en el living de tu casa, hay un momento en que se ha de cerrar y en que has de dejar la oficina, ¿no? Y es cierto que también es interesante que tengas un espacio para trabajar, ¿no? Un espacio que sea una habitación si es mejor, que estés al final de, ¿no? Algún tipo de espacio que te aísle un poco del funcionamiento de la casa, si no es muy fácil también, ¿no? Caer en ahora pongo la lavadora, ahora pongo no sé qué, ahora hago la comida, ahora no, si estoy en medio de todo, ¿no? Sí. Me parece súper interesante esto de la ley de desconexión. Y para cerrar, yo vengo siguiendo algunos debates que están dando también ahí dentro del Parlamento español, y me parecía muy interesante en relación al teletrabajo, cómo se está debatiendo si la manera de implementar el teletrabajo no puede llegar a aumentar las desigualdades estructurales, ¿no? En el sentido de que no sean las mujeres las únicas que tomen como modalidad el teletrabajo y sean los varones los que después vuelvan, y esto obviamente después el impacto que puede llegar a tener en las oportunidades de desarrollo. Es decir, no vas a perder el trabajo, pero no vas, si nadie, es decir, como las condiciones después de trabajo terminan siendo diferentes a las oportunidades a las cuales Sí, yo creo que la mejor solución es un mix en este momento, ¿no? Es hacer un mix de presencialidad y teletrabajo. Porque al final todavía no estamos, yo creo que las sociedades están maduras como para adaptarnos a un teletrabajo total, ¿no? Como para decir, oye, todo el mundo trabaja desde casa o desde cualquier sitio y todo el mundo tiene tal, porque tendríamos que tener un sistema de objetivos muy afianzado que no tenemos en general. Con lo cual yo creo que hay que todavía, ¿no? Tener ese mix de teletrabajo y presencialidad para compartir eso, tu espacio con el jefe, para que te vea, para que sepas que existes, ¿no? Sobre todo porque también estamos en la era de la imagen, ¿no? Y lo que no se ve no existe muchas veces, ¿no? Tal cual. Bueno, esto que decís, ¿no? La imagen, que creo ahora se cambió la imagen por Zoom. Sí. Estamos Sí. tomando notas de estos últimos comentarios que estuvimos haciendo, y veo el chat a ver si hay algún comentario más. Muchas gracias, Juan, por despejar las dudas, muy positivo. Bueno, muchos nos agradecen la actividad y por generar nuestras provincias. Perfecto, excelente charla, inspirador todo lo que han hecho en España, cuando trabajo hay que hacer en Argentina. Bueno, creo que parte de lo que queríamos hacer y de invitarla a Paula a esto es, bueno, por su amplio conocimiento y experiencia que ha tenido en la temática, entonces creo que la mejor manera de poder pensar estrategias positivas es pensando como subiendo la vara, ¿no? Entonces, en ese sentido, España viene teniendo como discusiones y charlas mucho más avanzadas que las nuestras hace muchos más años, entonces creo que plantearlas desde ese lugar también ayuda a decir, bueno, a ver,
qué pasos hacen falta hacer para avanzar. Así que es súper interesante. Paula, te súper agradecemos No, a este vosotros espacio. también ha sido muy enriquecedor, ¿eh? Y bueno, y ya después te invitaremos otra vez a tocar otro tema relacionado Vale, a esto o algo muy de bien. estos intercambios. Venga, gracias. Un abrazo a Gracias a todos. todos. Venga, Hasta adiós. luego. Hasta luego.